Las líneas de Nazca o Nazca y geoglifos de Pampas de Jumana o simplemente líneas de Nazca o Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. La cultura Nazca, con semejantes coordenadas de desarrollo que la de Paracas que había florecido entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo, abarca un marco temporal entre los años 100 después de Cristo y 600 después de Cristo. En el Perú, a 450 kilómetros al sur de Lima y cerca del Océano Pacífico, se encuentran las Pampas de Ingenio, Nazca, Palpa y Socos. Entre Palpa y Nazca, en la Pampa de Socos, se ubican estas líneas trazadas en el suelo, cuyo ancho oscila entre los 40 y los 210 centímetros. Es una tierra entre negruzca y rojiza que se torna violácea al anochecer. Un semicírculo de cerros en la lejanía conforman un gigantesco anfiteatro natural abierto hacia el poniente. En esta región miles de líneas se extienden por 520 kilómetros cuadrados y algunas incluso se prolongan hasta un área de 800 kilómetros cuadrados. Las longitudes de las líneas son variables. Algunas pueden llegar a medir hasta 285 metros de largo. Técnicamente las líneas de Nazca tienen una desviación pequeña. Probablemente, los nazcas usaron cuerdas para no desviarse en el trazo de las cerca de 1000 rectas, algunas de varios kilómetros de largo, y dibujaron las cerca de 800 figuras animales, no solo de animales. Ya que estas tienen formas variadas, mediante la traslación de modelos realizados a escala a grandes cuadrículas hechas con estacas y cordeles. Luego, el excepcional clima de la región, donde prácticamente no llueve, premió el ingenio de aquellos humanos preservando su obra. Contrariamente a la creencia popular, las líneas de Nazca no son apreciables solo desde el aire, sino que pueden ser fácilmente vistas desde las colinas circundantes. De hecho, fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe, que las divisó mientras hacía senderismo en la zona en 1927. Los vuelos sobre las líneas de Nazca han sufrido algunas emergencias a lo largo del tiempo, siendo algunas de ellas fatales. Sin embargo, las aeronaves cuentan con un riguroso programa de mantenimiento supervisado en todo momento por la Autoridad Aeronáutica Peruana, Dirección General de Aviación Civil. Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San José, figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son los dibujos de animales, aves de entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y otras, un mono, una araña, un caracol, una ballena de 27 metros, un perro con patas y cola larga, una figura antropomorfa, 2 llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto, que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana, una lagartija y una serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con líneas y espirales. Casi todos los dibujos fueron hechos en la superficie llana, solo hay unos pocos en las laderas de las colinas. Casi todas las figuras que se sitúan en las laderas representan hombres. Algunos están coronados por 3 o 4 líneas verticales que quizás representen las plumas de un tocado ceremonial, algunas momias peruanas llevaban tocados de oro y plumas. Las figuras de las laderas aparecen menos definidas que las del desierto, quizás porque las piedras que han rodado por la ladera han borrado los detalles. Con los últimos estudios realizados por la Universidad Yamagata de Japón, son más de 150 los geoglifos hasta hoy encontrados en las Pampas de Nazca, los cuales fueron descubiertos mediante una inteligencia artificial especializada en identificar dichas figuras.
Los dibujos son menores en cantidad comparados con los diseños geométricos que consisten en cientos y cientos de líneas, triángulos y cuadrángulos que ocupan grandes extensiones de terreno. Su técnica de construcción fue cuidadosa, mediante la que los topógrafos del pasado llevaron las líneas a cerros y barrancos sin desviarse de su dirección original. La profundidad de las líneas nunca excede 30 centímetros y algunas son simples rasguños en la superficie, pero aún así pueden ser reconocidas cuando el sol está bajo y el relieve se acentúa. La primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Pedro Cieza de León en 1547. Este vio señales en algunas partes del desierto que circunda Nazca. Después de que Cieza de León observara señales sobre la llanura desértica, el corregidor Luis Monzón quiso darles un sentido y escribió en 1568 que las líneas eran carreteras. Aunque pueden ser vistas parcialmente desde las colinas próximas, los primeros en distinguirlas fueron pilotos militares y civiles peruanos. En 1932 los arqueólogos Julio César Tello y Toribio Mejía Cespe realizaron la primera investigación científica sobre las líneas. Tello conjeturaba que se trataba de simples caminos. En 1942 prosigue sus investigaciones el historiador estadounidense John Rowe, quien las considera centros de adoración. Este enigma le entusiasmará hasta su muerte en 1969. Su discípulo, el matemático Max Hugo, que dedicó 60 años al estudio de los geoglifos, aventuró la hipótesis de que dichos dibujos tenían un significado esencial. Podía tratarse de un gigantesco calendario. Paul Kosok, antropólogo estadounidense que investigó las líneas de Nazca desde la década de 1930 hasta fines de los 50, determinó mediante la técnica del carbono 14 que datan del 550 de Calle y en 1941 propuso la hipótesis que las líneas eran signos calendáricos y astronómicos. Llamó a las líneas el calendario de mayor escala en el mundo. Después que regresó a su país en 1949, su compañera, la alemana Maria Reiche, siguió sus investigaciones sobre las líneas de Nazca. Esta dedicó el resto de su vida al estudio, conservación y difusión de este legado de la cultura nazca. Kosok y Reiche adelantaron una de las primeras explicaciones dadas sobre las líneas de Nazca, que éstas tuvieron como propósito apuntar al sol y a los cuerpos celestes en el lejano horizonte. Henry Stierlin en su libro Nazca. La solución de un enigma arqueológico plantea que las rectas funcionaban como telares y las figuras tenían un carácter protector. Aunque la hipótesis no ha sido demostrada, la obra es una aproximación sensata al enigma de Nazca. El primer estudio de campo sistemático sobre estos dibujos se debe, tras 5 temporadas de trabajo de campo, al equipo arqueológico de la Fundación Suiza Liechtenstein para las investigaciones arqueológicas en el exterior, encabezado por los arqueólogos Marcus Reindel y Johnny Isla Cuadrado desde 1996. Han documentado y excavado más de 650 yacimientos y han conseguido trazar la historia de la cultura que generó estos dibujos, además de darles un sentido científico. Vistas de cerca, estas líneas se convierten en simples surcos en el suelo. Las características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más para obtener un resultado visible. La superficie está compuesta por una capa de guijarros de un color rojizo oscuro causado por la oxidación, que cubre otra de un color amarillento claro. La coincidencia de los motivos de la cerámica nazca con las figuras dibujadas en la llanura ha llevado a los arqueólogos a concluir que las líneas fueron hechas entre 200 y 600 a.C. Los nazcas se limitaron a retirar las piedras superiores siguiendo un trazado que previamente habían señalado con estacas, unidas por cordeles, a partir de un modelo a escala menor y unas dosis de geometría. Las piedras eliminadas eran acumuladas en pequeños túmulos que todavía se conservan. El método de trabajo ha sido completamente reconstruido a partir de las pruebas recogidas por las expediciones arqueológicas. El aprovisionamiento de agua jugó un importante papel en la región. Las excavaciones han sacado a la luz pequeñas cavidades en los geoglifos en las que se han encontrado ofrendas religiosas de productos agrícolas y animales, sobre todo marinos. Los dibujos formaban un paisaje ritual cuyo fin debió ser propiciar la invocación del agua.
Además se han encontrado estacas, cordeles y ensayos de figuras. De estos elementos tan simples se sirvieron los antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos. Asimismo, hay que recordar que es una de las zonas más secas del mundo, lo que favorece la conservación de los dibujos. Una investigación realizada por Nicola Massini y Giuseppe Orefici en Pampa de Atarco, cerca del centro ceremonial de Cahuachi, ha puesto de relieve una relación espacial, funcional y religiosa entre los geoglifos y los templos de Cahuachi. Con la ayuda de técnicas de detección remota satelital, los investigadores italianos han detectado y analizado 5 grupos de geoglifos, cada uno caracterizado por distintos motivos, patrones y funciones. El más importante se caracteriza por motivos serpenteantes o en zigzag con una clara función ceremonial, trapecios y líneas que convergen hacia las pirámides de Cahuachi. Una reciente investigación publicada en 2021 en el Journal of Tourism and Heritage Research determina que las líneas de Nazca son un complejo sistema de gestión de agua, un uso muy perfeccionado de la ya conocida técnica preinca llamada cosechas de agua, basados en la obra del informático peruano Luis H. Cabrejo, el código Nazca, conectividad de la geometría hidráulica en las pampas de Nazca, en la cual el autor describe en 2010 el funcionamiento de los sistemas de control, transporte y gestión del agua ante cambios climáticos para fines agrícolas. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.